días y bienvenidos a quienes nos acompañan en la sala y a quienes se van a pegar a la conexión y si no, pues a quienes nos van a ver en diferido a este foro que organizamos entre FES Venezuela y FESCOL, el proyecto FES Seguridad, para hablar de justicia climática y dinámicas de violencia en América Latina. Antes de empezar formalmente, quisiera darle la palabra a la señora Catalina Beckner, directora de la FES Venezuela, para que dé un saludo de inicio a la actividad. Muchas gracias, Anaís. Sí, se puede escuchar. Bienvenidos, bienvenidas. Eso es una actividad en el marco de la cooperación de la Fundación Friedrich Ebert con CIPRI. CIPRI es the Stockholm Institute for Peace and Research, the Stockholm International Peace and Research Institute, y es una de las instituciones más reconocidas para el tema de la paz y la seguridad, control de armas, transformación de conflicto. Y esta cooperación, en el marco de esta cooperación entre la FES y el CIPRI, se hicieron 3 grupos de trabajo regionales, 2 en África y 1 en América Latina. Y se trata de relacionar los temas del clima, del ambiente con el tema de seguridad. Y detrás de eso es un concepto más amplio de la seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad es más que armas, conflictos armados, negociaciones de paz. Los derechos humanos también son parte de este concepto, o la seguridad social y también la seguridad ambiental y todo lo que está relacionado con el cambio climático y el tema del ambiente. Um, eh, en, en este contexto, el proyecto de la seguridad de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia había reunido un grupo de expertos de toda América Latina sobre, eso fue el grupo de trabajo sobre seguridad climática y ambiental. Venezuela fue representado por Omar Vázquez, que hoy está con nosotros. Hola, Omar. Y él ha, en este contexto, publicado con nosotros un reporte bajo el texto Justicia Climática y Derechos Humanos en Venezuela. Este reporte se puede, con muchas otras informaciones súper interesantes, encontrar en nuestra página web, venezuela.fes.de. Y con eso termino agradeciendo. Primero, muchas gracias a los ponentes destacados que están con nosotros, Catalina, Omar y Bram. Qué lástima, Bram, que no puedes visitarnos en Venezuela. Tú nos haces falta aquí. Gracias a Catalina y Anaís por la preparación y los otros presentes por su tiempo e interés. Bueno, ahora veo Javier. Hola, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y con eso le dejo la palabra a Anaís. Sí, gracias, Catarina. Bueno, creo que ya hiciste un muy buen resumen de lo que fue este grupo de trabajo organizado entre la FES y el CIPRI. Yo quisiera empezar presentando a Catalina Niño, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, del proyecto de seguridad regional de la FES, que funciona desde nuestra oficina en Colombia. Experta en asuntos de políticas de droga, dinámicas de violencia, construcción de paz y crimen organizado transnacional y los impactos sobre la gobernanza democrática, ¿no? Empiezo contigo, Catalina. A partir de la experiencia del grupo y los resultados de las discusiones, hay una conclusión que destaca y es este asunto de que en América Latina el concepto de seguridad climática es insuficiente para explicar las dinámicas de violencia que están asociadas a estos temas de conservación y sostenibilidad ambiental, ¿no? Pareciera que no son conceptos que, a pesar de que sabemos que muchas de las dinámicas de violencia se ubican en territorios donde hay dinámicas extractivas o vinculadas a problemas socioambientales, no fue tan fácil la entrada a la reflexión, ¿no? Entonces empezaría como pidiéndote un comentario sobre lo que fue la experiencia en el grupo para entrarle a este tema y un poco, bueno, cuál es tu balance, ¿no? Después de un año de reuniones y de una publicación que pone, me parece, muy blanco sobre negro, cuáles son los desafíos que enfrentamos en materia de justicia climática en relación con las dinámicas de violencia. Muchas gracias Anaís y Catarina por la bienvenida y también muchas gracias a Omar y Abraham por acompañarnos hoy. Bueno,
yo creo que lo primero que habría que decir es que yo pienso que en otras regiones del mundo el tema y tanto el tema como el eslogan de la seguridad climática se ha vuelto como muy común y hay muchos trabajos alrededor del tema y la gente en los territorios tiene conecta con esa idea de que hay unos problemas de seguridad climática y en general la forma en que los otros dos grupos que Catarina mencionaba, en los que FES y CIPRI han trabajado juntos, que ocurrieron uno en el Cuerno de África y otro en África Occidental, ahí el concepto de seguridad climática está muy apropiado. La gente percibe que hay unos problemas de seguridad asociados con la crisis climática y que esos problemas no solamente son causa, sino también efecto de esa crisis. En el caso de América Latina, lo que fue muy claro, muy desde el inicio de la convocatoria del grupo, es que las cosas no se leen de la misma manera. Y creo que vale la pena mencionarlo, digamos, yo creo que el CIPRI, por supuesto, siendo una entidad globalmente muy reconocida, tiene también una apuesta sobre el trabajo en seguridad climática como ellos lo entienden, que es la forma en que se entiende también en, por lo menos en las dos regiones africanas en donde habíamos trabajado, donde la FES había trabajado antes con ellos en este tema. Pero en América Latina eso no hay como una comprensión parecida de los problemas. Aquí, primero, hay una impresión, sobre todo en la gente, en líderes comunitarios y personas que trabajan en ONGs, de que hay problemas más urgentes que el cambio climático en términos de degradación del medio ambiente y que los problemas de seguridad que se enfrentan que en los territorios y que tienen vinculación con el deterioro ambiental todavía no se perciben tan conectados con el tema climático. Eso sería una primera cosa. Y la segunda cosa que fue, yo creo, también una conclusión fuerte dentro del grupo y bueno, voy a decir cuál fue la conclusión y luego voy a mencionar porque creo que fue así y es, hay mucha reticencia de muchos miembros del grupo a hablar del tema de seguridad, a usar la palabra, el término seguridad. La gente de muchas partes de América Latina que vive en territorios que han sido afectados por dinámicas de violencia asociadas a deterioro ambiental o a la explotación legal o ilegal de recursos ambientales, em, siente que cuando se le habla de seguridad, se le habla de no solamente el accionar de grupos ilegales, sino también de respuestas represivas de los estados contra las comunidades. Y entonces hubo una discusión fuerte en el marco del grupo sobre si debíamos hablar sobre seguridad o más bien debíamos hablar sobre justicia. Y finalmente el resultado fue que el reporte final del grupo habla de justicia ambiental y climática y no de seguridad climática, que era la apuesta inicial con la que el CIPRI nos buscó para hacer este trabajo. Ahora, yo creo que hay razones por las cuales el grupo fue tan reticente a hablar del tema a decir que el tema era seguridad y quisieron hablar más bien de justicia. Un poco la composición del grupo en donde participaban muchas personas que eran activistas ambientales, miembros de comunidades indígenas o personas que trabajan con comunidades indígenas en los territorios y que tienen una labor de activismo fuerte y en esa labor de activismo han sido muy estigmatizadas en muchos casos por miembros, digamos, del Estado, sea fuerza pública u otros miembros del Estado. Y entonces ahí había como un rechazo muy fuerte a hablar del tema de seguridad. Yo pienso que, que esa composición del grupo influyó mucho en esa respuesta, pero también creo que es muy significativo que
y muy, digamos, un tema al cual se le debería prestar más atención, esa percepción que tienen ciertas comunidades y ciertos sectores sociales de que al hablar de seguridad se está hablando de dinámicas en donde sus derechos y sus garantías son vulnerados. Em, entonces, digamos, por esa razón, finalmente el grupo, en el caso de América Latina, se enfocó más, y así terminó llamándose el reporte, en temas de justicia ambiental y climática, no solamente justicia climática, sino también justicia ambiental. Y ahí simplemente quiero mencionar como una última cosa, quizá seguramente Omar y Bram van a profundizar tal vez en esos temas, y es que en toda esta discusión sobre transición energética que se está dando en el mundo hoy, em, hay una pregunta que ha surgido en varios espacios en los que yo he estado, y es transición justa, y digamos esta idea de que la transición energética debe ser justa. Y entonces la pregunta muchas veces es: ¿justa para quién? Porque muchas veces la explotación de recursos que implicaría, que apoyan esa transición justa en lo técnico, por ejemplo, litio, por decir cualquier cosa, tiene unas afectaciones no solo ambientales, sino también en temas de derechos muy fuerte en algunas comunidades en América Latina. Yo dejaría por ahí. Gracias, Catalina. Bueno, antes de darle la palabra a Omar y formularle un poco el planteamiento, una de las cosas que discutíamos un poco acá sobre su experiencia en el grupo había sido como precisamente el sesgo que podía tener el activismo, ¿no? Socioambiental o ubicado en el territorio para dar esta discusión sobre la seguridad climática no relacionada estrictamente a cuestiones de violencia estatal o de violencia de otros grupos, sino una seguridad entendida en términos amplios, ¿no? Nosotras estamos en Venezuela, no hay que abundar aquí sobre las características de nuestro contexto o las limitaciones institucionales que hay para hablar de estos temas. Y en ese sentido, pues poder participar en esta discusión nos parecería importante. Entonces, el planteamiento para Omar un poco es eso, ¿no? Tu experiencia viniendo de Venezuela y los principales hallazgos al final del balance de tu trabajo sobre justicia climática y derechos humanos. ¿Qué destacarías tú de cómo está Venezuela en relación al resto de la región, de los problemas compartidos, no solamente con Colombia, que compartimos una frontera súper extensa y compartimos problemas socioambientales comunes, sino en relación a este tema, ¿dónde ubicas tú como cuáles son los principales puntos que esta reflexión puede dejar sobre la mesa para iniciar esta discusión o impulsar esta discusión acá, ¿no? Y bienvenido. Bueno, buenas tardes a Catarina, a Catalina, a ti, Anaís, a Abraham y a los amigos como Francisco Javier y Ner que están conectados. No, primero, bueno, agradecer esa introducción que hace Catarina, que es muy importante porque hace un recuento de los debates que se dieron en el grupo, en esos dos ejes acerca del concepto de seguridad. Y es muy importante que, bueno, que en el grupo, un grupo latinoamericano, donde marcado por décadas donde se utilizó la llamada doctrina de seguridad nacional como una espada de Damocles en contra de los procesos democráticos de América Latina. Entonces es muy difícil, ¿no? No discutir el concepto de seguridad y vincularlo con militarización en una región como América Latina. Para el caso venezolano, hay serio retraso cuando uno conversa con compañeros de América Latina y porque consigue que, por ejemplo, en Colombia hay una estructura tributaria que permite incluso eh, concesiones tributarias a aquellos que financian proyectos de carbono, ¿no? De captura de carbono, protección, ¿no? Hay proyectos de había unos compañeros que participaron en el grupo del suroccidente, eh, del Valle del Cauca, creo, que están protegiendo un área y con la venta de bonos de carbono. Eso puede recibir muchas críticas acerca de si es la solución o no,
pero en Venezuela no existe ni siquiera eso. Pero cuando uno conversa con otros compañeros, también observa que eh, hay leyes sobre cambio climático, hay planes nacionales sobre cambio climático y en Venezuela tampoco existe. No hay legislación sobre cambio climático, ni tampoco hay un plan nacional, ni tampoco hay estrategias nacionales sobre adaptación y, y mitigación climática. Entonces sí, como lo sistematizamos en el trabajo que escribimos para la FES Venezuela, hay un, una cierta retraso, negligencia o desinterés por la política climática en el caso del Estado venezolano que uno encuentra cuando conversa con colegas de la región, que también se vio mucho porque muchos de los compañeros del grupo son activistas que están promoviendo el acuerdo de Escazú y el acuerdo de Escazú ha sido suscrito por buena parte de los estados latinoamericanos. Este acuerdo de Escazú que es para exigir a los estados mayor información eh, en el tema medioambiental y el Estado venezolano es uno de los pocos que no lo ha suscrito, el acuerdo de Escazú. Entonces uno observa allí cómo en términos de política climática y política ambiental, el Estado venezolano es uno de los que está, vamos a llamarlo, que tiene más un retraso con respecto a las otras experiencias latinoamericanas en términos tributarios, en términos de política climática y en términos de acuerdos regionales, ¿no? Eh, Eso por allí. Lo otro, acerca de la discusión que se dio en el grupo, creo que hubo un sector que, entendiendo la importancia de la justicia climática, entendiendo que el cambio climático, la crisis climática, implica patrones de injusticia, primero porque implica emisiones desiguales, es decir, hay impactos desiguales en nuestra estructura de clase acerca de las emisiones y también hay impactos negativos, es decir, capacidades, vulnerabilidades distintas ante las exposiciones a las degradaciones ecológicas y a los fenómenos climáticos extremos eh, que implican unas injusticias. También es importante observar la seguridad en términos de acceso seguro a, a bienes naturales que son impactados por la crisis climática, como el agua, la tierra desertificada, el agua por las reducciones de las precipitaciones, el acceso a la salud. Es decir, nosotros aquí desde Venezuela pensamos que el enfoque de derechos humanos puede permitir intentar articular el problema de la seguridad y la justicia climática, ¿no? Como transformaciones y políticas públicas que son necesarias para que sean, eh, para garantizar la justicia, permite también acceder seguramente a los bienes comunes naturales y evitar que los efectos del cambio climático escalen y crean posibilidades de conflicto eh, fronterizos, internos, en zonas donde esto ocurra. Gracias, Omar. Te debía la presentación. Omar es politólogo, es doctor en ciencias sociales, es investigador independiente acá y es el autor del texto sobre Venezuela que se llama así, Justicia Climática y Derechos Humanos en Venezuela. Quisiera ahora entonces darle la palabra a Bram para cerrar esta ronda. Bienvenido, Bram. Revisando, pues, actualizando un poco lo que ha sido tu trabajo la última década en América Latina, pues una parte de la contribución importante ha sido ayudar a caracterizar las dinámicas de violencia y además cómo esas dinámicas se relacionan con la cuestión socioambiental específicamente, ¿no?
en donde las capacidades estatales se ven limitadas, ¿no? Para enfrentar este problema. Recientemente, ahora que estás liderando este proyecto de el inframundo amazónico o Amazon Underworld, hay una apuesta ahí por exponer cuáles son las tramas de violencia asociadas a las dinámicas extractivas en una región, en el caso del Amazonas, que involucra por lo menos a 5 países importantes en la región. ¿Cuál es tu balance y cuáles dirías tú que son hoy los principales desafíos que tiene América Latina para enfrentar este problema? Para quienes no conocen a Bran, es criminólogo, es periodista y actualmente eso, lidera el proyecto Amazon Underworld y miembro y consultor del Crisis Group. Bienvenido, Bran. Vale, muchísimas gracias por la introducción y gracias por la invitación, Venezuela y FESCOL. Em, Creo que hay muchos temas para abordar, un escenario supremamente complejo y quizás primero, antes de empezar, quiero dar una nota de pie que nuestros trabajos últimamente se han enfocado muchísimo a lo que consideramos ser economías ilícitas y el crimen organizado. No obstante, hay sectores que no hemos tenido tanto debajo de la lupa últimamente, eh, como delitos corporativos, sobre todo por los sectores de hidrocarburos. eh, y sabemos que de igual manera, cuando hablamos de la región amazónica, que vamos a hacer un poco en esa sesión, que hay unos impulsores de la deforestación que tiene que ver con una demanda internacional que sobre todo es el acaparamiento de tierras, la ganadería y los monocultivos, pero no tanto son los temas que vamos a profundizar a pesar de que son una amenaza ambiental grande y que vulneran muchos derechos humanos. Pero muchas veces, más que antes, hablando de los últimos 10 años, vemos que las comunidades amazónicas están enfrentados con unas dinámicas de violencia muy acelerados y estamos observando de que a veces el reto primero que enfrentan esas comunidades ya no son los multinacionales, pero muchas veces es el crimen organizado. No obstante, otra vez, este crimen organizado sí a ciertos niveles coopera con multinacionales. Actores estatales, actores operativos, sea para la convivencia territorial, un tema de extorsiones, o un tema de prestación de servicios de seguridad. Hay diferentes niveles. Pero cuando miramos América Latina, primero en general, observamos que es el continente más violento del mundo cuando miramos las tasas de homicidios. Pero dentro de este continente hay una región aún más violenta y eso es la Amazonía, donde vemos tasas de homicidios que a veces no salen en las noticias y eso tiene que ver con la baja densidad poblacional. Es una región muy extensa, igual tiene 50 millones de personas, pero cuando miramos por centro poblado o por región, no son las cifras a veces que tomamos en cuenta cuando calculamos las tasas de homicidios, sí son muy altos, ¿no? Y hablar de esta violencia es muy importante en la Amazonía también cuando hablamos de temas medioambientales o de temas de cambio climático porque sabemos todos que la Amazonía, el lugar más biodiverso del mundo, también es un regulador de clima súper importante. Los comunidades que han demostrado que están en la mejor posición para proteger o salvaguardar este bosque tropical son comunidades indígenas, ¿no? Pero ahí están en la vanguardia de la primera línea de fuego, por decirlo así, cuando están enfrentados con invasores armados que están promoviendo, por ejemplo, sectores de la tala de bosque, la minería ilegal, los monocultivos y otros intereses económicos. Entonces, ya que el mundo sabe que hay que preservar la Amazonía porque es un regulador de cambio climático, vemos que hay un interés gigante de donantes, de multilaterales, de aliados extranjeros, sobre todo los países de la Unión Europea, en específico eh, Alemania, el Reino Unido y Noruega quieren invertir en protección de la Amazonía, pero están enfrentados en este momento con esta presencia del crimen organizado que a veces complejiza la implementación de proyectos de conservación o proyectos sociales para también
poder emancipar e involucrar a esas poblaciones amazónicas. Por esto es importante cuando hablamos del medio ambiente, cambio climático, que también hablamos de seguridad amazónica, sobre todo para las poblaciones que están en la mejor posición de defender al bosque tropical más grande del mundo, ¿no? Cuando nosotros como equipo de investigadores y reporteros viajamos a la Amazonía, hay una narrativa ya muy clásica que habla de la ausencia del Estado, em, que en sí es cierto, pero cuando miramos el mapa de la Amazonía y vemos qué tan grande y inmenso es, y ahora una vez uno entiende por qué el Estado no puede estar en todos los rincones de la Amazonía, y a la vez también pensamos que es mejor que el Estado no esté presente en todos los rincones de la Amazonía, porque a veces ha también conllevado con inversiones en infraestructura, que son motores de la deforestación, presencia aumentada de fuerzas armadas, que son motores de corrupción y violencia. Pero de igual manera hay un capital social en la Amazonía que otra vez son estas comunidades que según estudios de la ONU, cuando tienen titulación colectiva son los mejores salvadores o por decirlo de otra manera, guardaparques de este ecosistema. El crimen organizado siempre ha existido en los profundidades del bosque tropical en América Latina. Hay ya décadas de informalidad alrededor de la explotación de recursos naturales, sean maderables, recursos minerales, también el contrabando de pieles, de dientes de felinos. Son economías que a veces son de sustento, a veces son de intereses comerciales más grandes, pero cuando el tema de delitos ambientales se volvió más de moda y los estados empezaron a experimentar un poco con ramas legales alrededor de delitos ambientales o el crimen en la Amazonía, vemos que muchas veces esto causó una punitividad y una criminalización de actividades de sustento que comunidades amazónicas ya han estado ejerciendo desde mucho tiempo. Mientras tanto, hay ramas legales que protegen otras actividades económicas que a veces tienen una huella ambiental mucho más grande, que son actividades corporativas que a veces operan dentro de una cierta legalidad y además esas ramas legislativas se debe analizar porque a veces son diseñados debajo de mucha presión financiera de los mismos sectores que están saqueando recursos naturales de la Amazonía. No obstante, hablando de estas actividades económicas que tienen un impacto ambiental, hay que hablar de las economías criminales, sobre todo los que están financiando conflicto, violencia, desplazamiento, y el aumento de homicidios. Vemos muy claramente con el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sobre todo en la Amazonía a partir de los 80s, que hubo un interés mayor de grupos de narcotraficantes, carteles de droga, de aumentar su pie de fuerza y ocupar rutas de narcotráfico con el incremento del precio de oro, pongamos ahí más o menos el año 2000 hasta la fecha, vemos que también la minería de oro se volvió algo muy interesante para el crimen organizado, no únicamente para lucrarse, pero también para lavar los activos del narcotráfico, porque es muy fácil entrar oro ilegalmente extraído a la cadena ilícita, o mejor dicho, legalizarlo con papeles falsos, ¿no? Cuando hablamos de este ecosistema criminal, vimos sobre todo narcotraficantes bolivianos, peruanos, grupos guerrilleros colombianos, pero últimamente también al crimen urbano brasileño, que nacieron en los sistemas carcelarios de ciudades muy lejos de la Amazonía, como Sao Paulo o Río de Janeiro, pero llegaron a la Amazonía para ocupar rutas de narcotráfico, pero se quedaron para ampliar sus portafolios criminales, sea con la minería ilegal de oro, o al tráfico de animales, porque se dieron cuenta de las grandes oportunidades que hay. Em, Observando este llegar al aterrizaje de los bandos urbanos de Brasil, también se empezó a dar una pelea que culminó en 2016, cuando en Brasil se rompió la alianza entre PCC de Sao Paulo y Comando Vermelho de Río de Janeiro y estalló la guerra por la Amazonía en Brasil.
En Colombia, mientras tanto, vimos que en el mismo año, 2016, se pactó un acuerdo de paz con las antiguas guerrillas de las FARC, y con esto se desmovilizó el grupo armado más presente en la Amazonía colombiana. Pero lamentablemente muchas partes de estos acuerdos no fueron implementados por el siguiente gobierno de Iván Duque en Colombia, lo cual causó que no hubo un ente regulador en la Amazonía. Volvieron más grupos armados y organizaciones con interés en saquear la Amazonía y desplomó no únicamente el conflicto por la Amazonía en Colombia, pero también la deforestación. En Venezuela, en el mismo año, en 2016, vimos que también ocurrió algo, y esto fue cuando el gobierno de Nicolás Maduro firmó el decreto Arco Minero del Orinoco. Este decreto abrió una zona de 112.000 kilómetros cuadrados para el desarrollo minero, pero cuando nosotros fuimos a investigar lo que realmente implicaba este arco minero del Orinoco, únicamente encontramos grupos armados venezolanos, grupos guerrilleros colombianos que estaban trabajando un cierto simbiosis con fuerzas armadas corruptos, que no es un tema de un batallón, de un general, es un tema institucional en Venezuela. Empezaron a trabajar con ellos en el saqueo de recursos naturales al sur del río Orinoco, que va de la mano de muy graves violaciones de derechos humanos. Esos cambios en 2016 dieron pista para un nuevo ecosistema criminal a la Amazonía que estamos viviendo en este momento, donde a la gran mayoría de los municipios hay un control armado por bandas o por grupos armados. Cuando vamos a campo y cuando no encontramos, lógicamente, em, esta gobernanza estatal, si encontramos una gobernanza criminal, donde son grupos criminales y armados quienes deciden, quienes entran y salen de territorios, cuáles economías están grabando, se encargan de un estilo de justicia rudimentario. En este momento, por lo tanto, la Amazonía está siendo gobernado por unos multinacionales criminales que están poniendo sus reglas de juego sobre la mesa. Por esto es muy y muy importante hablar de la seguridad de la Amazonía, porque podemos hablar de violencia, inseguridad, dinámicas de conflicto de nivel muy regional, sobre todo en zonas de frontera. Y ese tema de seguridad automáticamente está muy importante para los defensores del medio ambiente y el bienestar del medio ambiente en la Amazonía. También está vinculado con la medida en que la Amazonía puede amortiguar o mitigar el tema del cambio climático, ¿no? Y por esto es importante que hablamos de seguridad amazónico y seguridad de los defensores ambientales en la Amazonía. Y lo que aprendimos de los criminales es que se pueden lograr grandes cosas con un solo objetivo, a pesar de fronteras lingüísticas y geopolíticos, que es algo que los estados amazónicos todavía tienen que aprender, porque se requiere una mayor cooperación amazónica con aportes internacionales para proteger a este ecosistema. Y no estoy hablando de la militarización o el ataque frontal al crimen organizado, pero para pensar de una nueva estrategia de seguridad, sobre todo tomando en cuenta las necesidades y propuestas de comunidades amazónicas. Entonces, esto fue un poco la presentación que les quería dar el día de hoy, y estaremos atentos a las preguntas. Gracias. No, gracias, gracias, Bram. Yo había preparado dos rondas de preguntas, pero acabo de ver que Francisco Javier acaba de organizar toda una ronda que creo que vale la pena abordar ahora para no cerrar, pero me parecen buenas preguntas. Y empiezo con Catalina, ¿no? Pregunta Francisco Javier, perdón, con Bram. ¿Cuáles son los rubros de extracción que están más asociados a la violencia en tu trabajo de investigación en la Amazonía? Esa es una. El crimen organizado está vinculado en redes de forma transfronteriza. Si eso es así, ¿en qué zonas de la Amazonía principalmente? Eso es para ti, Bram. Vale, gracias por las preguntas. Cuando hablamos de rubros de extracción, pues no me gusta destacar uno sobre el otro, porque lo que vemos sobre todo es una convergencia criminal, ¿no? Donde en los territorios hay vínculos entre diferentes economías. Por ejemplo, hay plantaciones de coca y procesamiento de la hoja, pasta base o cristales que producen la cocaína, clorhidrato, y los corredores van por río,
pero en esos territorios a veces hacen las transacciones económicas también. Entonces, el dinero, o a veces ni siquiera es dinero, pero hay un trueque donde cambian cocaína por oro o por armamento. Entonces, hay reinversiones en otras economías. Por ejemplo, ganancias de estupefacientes a la minería ilegal de oro o van al tema de acaparamiento de tierras, para lo cual se necesita deforestación y poner ganado de pie para mostrar propiedad. Entonces vemos que hay siempre una mezcla de ciertas economías, pero para manejar esas economías uno necesita control territorial. Y para control territorial tú tienes que cerrar voces en tu contra, lo cual genera los asesinatos de líderes sociales, ambientales y de comunidades indígenas. Y este genera los asesinatos, los homicidios selectivos. Y claramente a la vez cuando hay disputas territoriales para ocupar rutas de narcotráfico o zonas de producción, sea coca, minería, lo que sea realmente, también se dan esos escenarios de violencia, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas y un simbiosis entre economías criminales, ilegales y legales. Cuando hablamos de cuáles de la zonas de la Amazonía principalmente, vemos entonces donde hay una convergencia de esas redes criminales. Pues esto se da sobre todo en las fronteras, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, una triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, que hay casi empresas mixtas entre el crimen organizado brasileño y disidencias de las FARC y bandas locales. Lo mismo vemos ahora en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde bandas locales de zonas urbanas en Ecuador han aterrizado y pactan alianzas económicas también con un grupo en particular que ya ha cruzado la frontera desde Colombia. En Venezuela, otra vez, sobre todo en regiones de frontera, vemos otro estilo de alianzas, donde sobre todo hay fuerzas de la seguridad estatal que muy explícitamente tienen alianzas con grupos guerrilleros colombianos. Em, se dejan ver a veces hombro a hombro en comunidades indígenas. Hay guerrilleros colombianos que a veces aprovechan de las camionetas de servicio de inteligencia venezolano. Ese tipo de alianza, y son dos ejemplos únicamente para decirles que ya casi ni les da pena mostrarse de manera juntos en el territorio, pero son alianzas donde reparten territorio, ganancias y trabajan en cadenas de suministro económico, donde vemos estas alianzas estatales criminales más explícitamente, entonces es en Venezuela. Y obviamente a núcleos de producción, no en zonas fronterizas, pero más bien, por ejemplo, en Brasil, en Pará, donde hay muchas minas, o zonas de producción de hoja de coca, sí en Perú son más de frontera de Ucayali y Loreto, pero bueno, lo dejo hasta ahí. Gracias, Bram. Luego hay una pregunta para Catalina, que tiene que ver con si han habido cambios en el orden del discurso y también en las decisiones, y acciones institucionales con el gobierno de Petro, ¿no? Ya lo decía Bram en su intervención, es decir, mucha expectativa en torno a lo que podía hacerse con los acuerdos de paz y retomar el control en estas áreas y sobre todo en materia socioambiental que se vieron prácticamente detenidas. ¿Qué ha pasado en estos 2 años de gobierno? ¿Cuáles han sido como los desafíos, los avances? ¿Cómo lo ves tú ahora este tema en Colombia? Pues yo creo que el gobierno Petro sí tenía una voluntad distinta en general, pues no querían hacer trizas el acuerdo de paz, como era la intención explícita del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, lo que han hecho o lo que ha hecho el actual gobierno es muy limitado. Por un lado, digamos, yo mencionaría dos cosas. Una, el tema de el plan para detener la deforestación que tenía foco en el Amazonas, tuvo unos buenos resultados en 2022 asociados a que eh, toda la política de paz total pareció generar por un momento incentivos para que los grupos dejaran de deforestar, los grupos armados ilegales con los cuales el gobierno quiere negociar. Y entonces hubo, digamos, un descenso muy significativo en la deforestación, en la Amazonía en particular. Sin embargo, cuando empezó a romper, pues cuando la política de paz total empezó a evidenciar los problemas tan fuertes que tiene, se vio también que
la deforestación empezó a aumentar de nuevo de manera muy significativa y ya, digamos, hay incluso declaraciones desde el Ministerio del Medio Ambiente diciendo que los grupos armados ilegales están usando la deforestación como un mecanismo de presión contra el gobierno asociados a los temas de negociaciones de paz. Entonces, digamos lo que eso, adicionalmente, también había, digamos, unas críticas que le escuché a algunas personas de territorio diciendo que esa política nueva contra la deforestación que empezó a implementar el gobierno Petro, implicaba pagos por protección de bosque, pagos a las familias. Y en muchas partes lo que las personas de los territorios decían era un poco que inmediatamente había esos pagos por parte del gobierno, los grupos armados ilegales llegaban a cobrar su pedazo, o a extorsionar a estas familias para tener un pedazo una porción de sus recursos como un cobro extorsivo, digamos, contra las familias. Entonces, digamos, ahí hay unas dificultades grandes estructurales de poder hacer algo en términos de protección ambiental de la región amazónica. Ahora, hay otras regiones. La otra cosa que yo mencionaría es la política ambiental del gobierno parece estar muy enfocada en el tema amazónico y se han dejado de lado otras zonas de importancia ambiental estratégica que son menos sexys, si se quiere, que la Amazonía y que están hoy en día muy desprotegidas y en donde también hay unos daños muy significativos, por ejemplo, en parques nacionales, en donde hay em, colonos que tumban bosque para tener vacas o donde se han extendido, digamos, hay una parte importante de cultivos ilícitos que está en parques nacionales porque en esos parques no se puede, digamos, los políticas de erradicación de cultivos ilícitos tienen unas limitaciones legales por ser zonas protegidas. Entonces, sí ha habido cambios en el discurso. Bueno, y adicionalmente el tema de la política de paz que está, por lo menos hasta donde vamos, 2 años largos ya de gobierno, muy desarticulada de la política de seguridad, también ha generado que en ciertas regiones del país quizá no, bueno, sí que en ciertas regiones del país los grupos armados ilegales hayan empezado a sentir que tienen incentivos para hacer más, digamos, para presionar más a las comunidades, para desarrollar acciones violentas que no necesariamente son matar a la gente, que es un crimen muy obvio, pero sino más bien desarrollar acciones que les dan control sobre esas poblaciones. Entonces, por ejemplo, limitaciones a la movilidad, confinamientos, desplazamientos forzados o establecimiento, digamos, de reglas de convivencia comunitaria que les dan, digamos, control sobre esas poblaciones. Eso es algo que se viene denunciando en varias regiones del país. Yo pienso que algo en esa línea está ocurriendo, por ejemplo, en Arauca. em, eh, y entonces, digamos, la buena voluntad del gobierno hasta ahora, en eso yo soy muy crítica, no ha tenido un buen resultado. No me atrevería ahorita a hacer un balance de si lo ha hecho, si los resultados hoy son peores que los resultados de las políticas del gobierno anterior que tenía la intención completamente opuesta, pero realmente no se ve mejora en la situación de las comunidades, no se ve mejora sostenible en las políticas de protección ambiental y no se ve mejora sustancial y sostenible en el control de la criminalidad organizada. Gracias, Catalina. Bueno, finalmente cerramos esta ronda de preguntas de Francisco Javier Conomar sobre, en el caso venezolano, ¿cuáles crees tú que son las mayores problemáticas de impacto en términos de cambio climático y qué es lo que habría que atender de forma urgente en el campo socioambiental? Bueno, primero en términos de una perspectiva nacional, hay un grave problema con
que es el tema del agua, todo el tema del almacenamiento, recolección y tratamiento de agua, en la protección de las cuencas hídricas, como represas, ríos, porque uno de los impactos del cambio climático de la crisis climática en nuestro país es la reducción de las precipitaciones, y eso tendría como consecuencia o tiene como consecuencia eh, dos impactos en las vulnerabilidades del país. Primero es que el 70% de la generación eléctrica en Venezuela depende de la hidroeléctrica del Guri, y eh, la no protección de los nacientes del Guri que están siendo impactados por la minería. En las cabeceras del Guri, en esos ríos se hace minería, que quedan en el estado Bolívar. Eso más la reducción de las precipitaciones, que se calculan en un 32% para el año 2035 por los efectos del aumento de la temperatura. Eso podría afectar o afectaría a la generación eléctrica, la seguridad en el acceso a lo que se llama tradicionalmente seguridad energética o el derecho a la energía, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es que por el tema del agua, es que el 93% de la agricultura en Venezuela es de secano. Es decir, depende del suministro de agua a través de las lluvias. Mientras haya menos lluvia, probablemente la agricultura va a necesitar más del riego. Eso va a generar una disputa distributiva acerca del acceso o no al agua, si va a ser para riego de la agricultura o va a ser para consumo residencial. Por lo tanto, es muy importante que haya políticas de protección a las cuencas hídricas para poder garantizar una agricultura que va progresivamente, mientras haya menos lluvia, pasar de secano a necesitar de riego. Eso en términos nacionales. Y en términos territoriales, hay un tema que sí uno observa, que las comunidades indígenas, en el caso venezolanas, que están en el sur del Orinoco, hay también a su interior conflictos socioambientales acerca del aprovechamiento o no de la minería en sus territorios, ¿no? Y si se le garantiza impunidad a los grupos armados estatales o paraestatales que promueven la minería, es probable que los pueblos indígenas en esos conflictos socioambientales prefieran garantizar su vida y también vincularse de alguna manera a la minería. Entonces, por ejemplo, en el 2017 en el estado Amazonas asesinaron a Freddy Menares, en el 2022 a Virgilio Trujillo, en el 2022 hubo la masacre de Paribabé, y todos esos crímenes están impunes. Entonces eso es un problema, ¿no? Si la violencia en contra de los activistas o comunidades que rechazan el control por grupos armados estatales y paraestatales de la minería queda impune, es probable que se siga expandiendo y que estas comunidades no sean los mejores protectores, sino que se me terminen articulando a estas actividades que promueven la deforestación de, eh, de cuencas hídricas muy importantes para el agua de esa misma región, pero también para el agua de todo el país. Entonces yo creo que hay dos problemas. Uno que podríamos hablar nacional, que es el tema del agua, su recolección, almacenamiento, tratamiento, es decir, de las principales cuencas hídricas del país, pero además también hay otro problema, que es que el Estado venezolano garantiza la impunidad o ha mantenido impune los crímenes que se cometen contra activistas como Freddy Menares o Virgilio Trujillo, donde no hay ningún detenido, no hay investigación, no se sabe, o de comunidades que han impedido el control externo del oro y de su territorio, como la de Paribabé, donde murieron 4 indígenas en una masacre
donde no hay ningún detenido, no hay investigación. Entonces, esos son como dos temas que me parece que hay que ponerle la lupa. Gracias, Omar. Bueno, ya tendríamos que ir acercándonos al final y quiero plantearle una pregunta a todos, ¿no? Decía Catalina al inicio que en el caso de África, donde se habían hecho estos estudios, estaba como muy apropiado el tema de seguridad climática. Y a propósito de todo lo que ustedes han planteado aquí sobre las dinámicas en América Latina, en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, se entiende por qué la seguridad es un problema que para las comunidades está relacionada con su experiencia inmediata. Hay otra dimensión de la seguridad climática que tiene que ver con cómo los estados creen que deben prepararse para las consecuencias que el cambio climático pueda tener en términos de desplazamientos masivos de población, de afectación de sus infraestructuras, pero como dice Catarina, que fue el primer comentario, la idea es poder insistir en que tenemos nuestra experiencia, pero es necesario, si queremos pensar en una política pública que le dé respuesta a estos problemas, continuar esta discusión sobre un concepto de seguridad que sea más amplio. O sea, está la seguridad como lo entiende la experiencia de la gente en el territorio, como la entiende el Estado vinculado con los efectos del cambio climático, pero luego debería haber como un lugar en donde se cruzan todas esas reflexiones. Entonces, finalmente, ¿qué sería, o sea, después de este ejercicio, qué sería para ustedes la seguridad climática y la justicia ambiental y por qué es un concepto que es relevante que sea del que nos apropiemos en América Latina? No sé, empezamos con Catalina. Pues yo pensaría, digamos, yo creo que el tema de la seguridad, digamos, de lo que el Estado debe hacer para enfrentar los desafíos del cambio climático, es una discusión que en América Latina todavía está un poco cruda en la discusión pública. A pesar de que hablamos del tema, yo siento que ahí falta que las personas conozcan más sobre, digamos, que se apropien más de la discusión, por una parte, pero también pienso em, que quizá estratégicamente también es importante, no necesariamente, o sea, que se puede hablar de adaptación, se puede hablar de mitigación menos hoy en día, pero digamos de adaptación al cambio climático y cuáles son las responsabilidades de los estados en esos frentes, em, para construir un poco más de la mano con las comunidades que sienten digamos, que esa definición de seguridad climática es insuficiente y es además probablemente también de nuevo como estigmatizante. Esa es, digamos, una cosa que yo diría, pero también lo otro que yo diría es la discusión sobre el tema es súper fundamental porque a pesar de que se habla mucho en el discurso, a mí me parece, por lo menos en el cambio de Colombia en el caso de Colombia, que está pasando muy poco, que se hace muy poco desde el gobierno nacional, incluso desde los gobiernos, digamos, regionales, departamentales, se hace muy poco para realmente prepararse para esos desafíos. Yo creo que están haciendo más cosas las comunidades y quizás algunas autoridades locales, pero son esfuerzos desconectados y limitados, porque pues hay menos recursos, porque son, bueno, entonces yo sí creo que la discusión está un poco pendiente. Yo lo dejaría por ahí. Gracias. Omar, Bueno, yo, yo creo que ya la, los académicos y activistas que discuten el tema de la seguridad han hablado incluso de seguridad humana, intentando plantear que una visión distinta a la seguridad más vinculada a la protección de los objetivos de los estados, ¿no? Y del orden público, ¿no? Si han planteado, bueno, la necesidad que a la hora de seguridad humana implique que la seguridad se conquista a partir de la garantía de acceso a, a derechos humanos. Sin embargo, yo creo que es más allá de la necesidad de apropiarse o no, yo creo que el debate es interesante porque incluso los organismos como el IPCC reconocen que hay patrones de desigualdad
en la generación y impactos del cambio climático, la crisis climática. Yo creo que para la región es necesario que nosotros intentemos ver un enfoque de derechos humanos, ¿no? Creo yo, es decir, una garantía de acceso seguro a bienes comunes naturales y a condiciones de vida que no estén afectadas por la exposición y la reducción de las vulnerabilidades ante la crisis climática. Es decir, pensar los territorios, pensar cómo cada territorio y cada población, dependiendo de su edad y posibilidad de acceso a un conjunto de enfermedades que los estrés calóricos producen, crisis calórica, es decir, poder ver cómo cada asentamiento humano en la costa o no, dependiendo, por ejemplo, en Venezuela, la costa, que puede ser que su elevación del nivel del mar provoque vulnerabilidades, exposición a vulnerabilidades, o bueno, es decir, ver que la seguridad no solo sea como garantizar orden público, ¿no? Es decir, reducir las amenazas para la seguridad del Estado, sino ver cómo, pensando el tema de la justicia y el acceso seguro, sea un enfoque de derechos humanos y acceso a necesidades básicas como, como derechos. Así creo yo que es necesaria una articulación, porque si no, nos quedamos en el marco de que, en buena medida, seríamos nosotros una amenaza, ¿no? Porque más que más que sujetos de derechos, seríamos una amenaza para el Estado cuando haya ausencia, reducción del acceso al agua o crisis sanitarias por el aumento de la presencia de vectores de enfermedades epidémicas como la malaria, por el aumento de la temperatura. Entonces creo que hay que buscar el enfoque de derechos humanos. Eso. Gracias, Omar. Finalmente, Bram. Bueno, de acuerdo con los comentarios anteriores, yo creo que es muy importante, por un lado, estar muy pendiente de todo lo que tiene que ver con nuevas oportunidades para el enriquecimiento ilícito, que tiene que ver con todo lo implicado por la transición energética, ¿no? Hablando de únicamente extracción de elementos minerales, pero también extorsión a proyectos de bonos de carbón y demás. Lo que no tenemos claro en este momento requiere más investigación, y por otro lado creo que vale la pena destacar la necesidad de combinar las agendas ambientales, climáticos, de seguridad y humanitario. Veo que a veces son pilares muy apartes, agendas no coinciden mucho, mientras que tienen todo que ver entre ellos. Me asusté mucho este año cuando empecé a mirar bien operaciones del sector humanitario por toda la Amazonía, y no hay fondos, no hay interés, no hay casi presencia de ONGs, porque las personas que tú atiendes en la Amazonía, con muchos gastos de viaje, combustible, son siempre pocas personas, no hay prioridad, nadie quiere trabajar del sector humanitario en la Amazonía, mientras que vamos a tener eventos climatológicos muy fuertes. Y a pesar de que son pocas personas que tú ayudas, esas personas pueden proteger un ecosistema enorme, y si esto colapsa, va a provocar otras crisis que después tiene que atender el sector humanitario. Entonces yo creo que es muy importante, por un lado, una mejor cooperación entre estados, y por otro lado, una mayor cooperación entre diferentes sectores. Entonces, otra vez, seguridad, cambio climático, ambiente y el sector humanitario. Bueno, muchas gracias, Bram. Muchas gracias a Catalina por invitarnos a participar en este proyecto, porque Venezuela pudiera tener también una voz, y porque también seguimos siendo parte de la región con todas nuestras dificultades. Nosotras esperamos pues seguir contribuyendo a esta discusión, y al final pues que haya quien represente en el debate público, en el debate político, estos problemas, ¿no? No dejarlo solo en el campo del exclusivo del activismo, que es muy importante, pero necesitamos cada vez más vocerías, digamos, que puedan representar estos intereses en las distintas escalas de toma de decisión de los estados. Muchísimas gracias a Javier, a Isabel, a quienes, el resto de que nos acompañó en la sala, y bueno, pues seguimos.